El concepto en sí mismo es, como categoría de pensamiento humano, es una síntesis mental de las características más esenciales que hacen que un objeto sea lo que es y no otra cosa. Estamos hablando de su esencia. Pero cuando nosotros definimos un concepto, lo que tenemos que hacer es describir cuáles son esas características. Entonces, el concepto es categoría mental, es síntesis mental, pero la definición del concepto vamos a establecer que será el vehículo lógico a través del cual lo que estamos haciendo es enumerar cuáles son esas características esenciales que tiene la persona y que hacen que sea persona y no otra cosa. Entonces, vemos que en la primera definición se describe de esa manera. En la segunda, ustedes podrán hacer la comparación. Se dice que es un ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Lo que tendríamos acá que ver es lo siguiente. Ustedes podrían percibir la similitud de la primera con la segunda definición. Palabras que se cambian unas por otras, sustituir el concepto ente por el de ser. Claro, en las dos definiciones se destaca que ese ente o ese ser es capaz. En la primera definición se habla de tener derechos y obligaciones. En la segunda, adquirir derechos y contraer obligaciones. Y básicamente podemos establecer la similitud que hay entre una y otra definición. Lo que podríamos destacar entonces es lo siguiente. Concepto de ente o ser, aparece la capacidad y por otro lado, pues se menciona la adquisición o la tenencia de derechos, claro, son derechos subjetivos, por un lado, y obligaciones o deberes jurídicos por el otro. Bueno, las definiciones pueden ir, son tan variadas como autores existen. A continuación, pues voy a presentarles una definición que nos da el profesor de Derecho guatemalteco y mártir de nuestra casa de estudios, y es el licenciado Santiago López Aguilar. Quiero que noten estas definiciones que están en su pantalla en este momento, y ahora pues van a ver cómo define él al concepto de la persona jurídica, y lo hace bajo los siguientes términos. Él nos dice que la persona jurídica es el reconocimiento que las normas jurídicas hacen del ser humano, por supuesto estamos hablando de la dimensión individual, o de los entes resultantes de su asociación. Entonces abarca, comprende las dos clases o especies de personas jurídicas, otorgándoles capacidad para el goce y el ejercicio de sus derechos y, por supuesto, sus obligaciones. Bueno, aquí tenemos una tercera definición. Decir que esto es la persona jurídica y que obviamente la dimensión, el análisis que realiza el jurista guatemalteco destaca elementos que son interesantes. Me voy a permitir, con el respeto que merece este autor, realizar algunas reflexiones en torno a la estructura o la manera en que fue estructurada esta definición. Lo más simple podría ser memorizar esta definición, pero no me interesa que se memoricen las definiciones de los diversos conceptos. Me interesa que las comprendan, que ustedes sean capaces de poder explicar lo que tienen en la pantalla. En primer lugar, partamos de algo. Hay una idea que me interesa que ustedes quede muy clara. Ustedes vieron a través de la evolución histórica de la persona, vieron que no todos los seres humanos, ni nos vamos hacia atrás en el tiempo, eran personas en el mundo del derecho. En el caso de los regímenes esclavistas, pues habían estados y legislación esclavista, en donde no era suficiente tener la calidad de ser humano, puesto que los esclavos, siendo seres humanos, su estatus ante el mundo del derecho era de objetos o cosas, o bien, en el peor de los casos, pues equiparables a semovientes. En todo caso, se estableció que hay una condición importante y es el hecho de que
para ser persona en el mundo de lo jurídico, se requiere que se haya investido, se le haya dotado de personalidad jurídica a ese ser humano, en lo individual o en lo colectivo. ¿Qué significa esto? Esto significa entonces que lo primero es que se nos invista de personalidad jurídica, y lo vamos a explicar en su momento. La personalidad jurídica es una investidura que el ordenamiento jurídico le otorga a ese sujeto en su dimensión individual o colectiva para que sea considerado persona. A contrario sensu, podríamos decir que si no se les otorga, si no se confiere la personalidad jurídica, entonces no se va a tener la categoría o calidad de sujeto de derecho o persona. Entonces es por eso que se ha dicho que la personalidad es una conditio sine qua non, es una investidura que el ordenamiento jurídico le confiere a ese sujeto en individual o colectivo para ser considerado persona y por lo tanto poder ingresar válidamente dentro del mundo de lo jurídico para poder proyectar y recibir efectos jurídicos, poder ser titular de derechos subjetivos y titular de deberes jurídicos. Entonces, cuando viene el profesor guatemalteco López Aguilar y define a la persona jurídica, pues nos dice que es el reconocimiento. Ahora bien, es importante que ustedes entiendan que ese reconocimiento, y voy a interpretar esa definición, definitivamente tendrá que ser relacionado con el otorgamiento de la personalidad jurídica. Ahora bien, noten que en estas definiciones se destaca la capacidad. Un ente capaz, un ser capaz, que significa que ese ente tiene capacidad o ese ser tiene capacidad. Por supuesto, capacidad jurídica. Para ir en consonancia con las definiciones antes mencionadas, el profesor guatemalteco pues establece el otorgamiento de la capacidad. Claro, es de comentarles que la capacidad por sí misma es un atributo derivado de la personalidad jurídica. La capacidad, en su dimensión jurídica, es ese grado de aptitud. Aptitud, se es capaz cuando se es apto. ¿Para qué? Para gozar de derechos y ejercitar derechos y obligaciones. Ahora, noten algo. La situación importante acá, y es que aunque el profesor Santiago López Aguilar no menciona la personalidad jurídica en su definición, puesto que él dice que en este caso la persona es el reconocimiento. En este caso, vamos a entender la siguiente ecuación. Primero, se otorga personalidad y luego de otorgada la personalidad, se es persona. Primero se otorga la personalidad y en ese momento se es persona. En el momento mismo en que somos personas, vamos a tener o a estar dotados de ciertas cualidades o prerrogativas de orden especial que le corresponden a la persona por el simple y llano hecho de ser persona. Y claro, voy a explicar porque están también el tema de los atributos de las personas jurídicas, y dentro de esos atributos que son cualidades inherentes a ese ser que tiene la calidad de persona, está la capacidad, está el grado de aptitud para poder ser titular de derechos y por supuesto titular de deberes jurídicos. Entonces, la capacidad, si lo vemos fríamente, es un atributo derivado de la personalidad jurídica. Y la personalidad jurídica es la conditio sine qua non para ser considerado persona. En el momento mismo en que somos considerados personas, pues vamos a tener entre una gama de atributos, tales como el nombre, la nacionalidad, el domicilio, el patrimonio, vamos a tener la capacidad. Entonces, establezcamos esta situación, es importante que ustedes la consideren. Claro, hay definiciones. Acá pues yo les expliqué 3 definiciones, pero si ustedes analizan, y esto es lo que a mí me interesa, si la definición implica o conlleva pues la descripción, y aquí hay taxativamente nos están diciendo cuáles son los componentes esenciales que hacen que la persona sea persona y no otra cosa,
Pues se trata de un ente que tiene capacidad y eso le permite la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Que tenemos tres componentes que son fundamentales. Obviamente acá el profesor guatemalteco pues adiciona otros componentes que obviamente la calidad es derivada del otorgamiento, que implica un reconocimiento a través de la personalidad jurídica para que ese ser que es considerado capaz pueda ser titular de derechos y de obligaciones en el mundo de lo jurídico. Y que puede ser en la dimensión individual o colectiva. Noten que acá, pues el profesor Santiago López Aguilar no utiliza ente o ser, sino que habla del ser humano por un lado y de los entes resultantes de su asociación, pero al final abarca o comprende las dos dimensiones, individual y colectiva, de las personas jurídicas. Bueno, esto es lo que tendría que comentarles en torno a la definición de la persona jurídica. Más que memorizar, la definición es saber explicar el porqué de la misma. Partamos de otros componentes. En el programa, y aquí aclaro, se mencionan en el tema principales acepciones del vocablo persona. Existen dos acepciones, sentidos o significados. Existe en el programa dos, no significa que no haya más. Por un lado se tiene significado, acepción corriente, cotidiano, común o vulgar, y el jurídico, que es la dimensión legal de la persona, y que se mencionan en nuestro programa. Pero puedo agregar un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto sentido, acepción o significado de la persona, y aquí pues tenemos, por ejemplo, el biológico. Pero vamos a ir por partes. La principal acepción del vocablo persona, que se refiere a ese sentido corriente, cotidiano, común o vulgar, el que es generalizado, pues es el que identifica a la persona con el ser humano. Es más, pues lo utilizan como sinónimos. Por supuesto que la generalidad de las personas, en este caso, que conforman un colectivo social, no tienen los estudios jurídicos y por lo tanto utilizan indistintamente los vocablos persona y ser humano, hombre, mujer. Claro, esta acepción no nos interesa, pero es importante conocer que lo que la mayoría entiende por persona es esto. La segunda acepción, desde el punto de vista jurídico o legal, noten que en consonancia con las tres definiciones antes mencionadas, ese ser, ese ente en la dimensión individual o colectiva, que gravita dentro del mundo de lo jurídico como sujeto de derechos y obligaciones, noten que hablamos del mundo del derecho, el mundo de lo jurídico, y es ahí en donde incorpora, en este caso, es una participación del ser humano en el mundo del derecho. Y para poder ingresar a ese mundo de lo jurídico, ese sujeto, ya sea en lo individual o colectivo, requiere estar dotado e investido de personalidad jurídica, y teniendo la personalidad jurídica con investidura, pues ya tiene la calidad de persona o sujeto de derecho y por lo tanto puede ingresar en el mundo de lo jurídico. El tema de la personalidad jurídica es un tema muy importante, puesto que ya vimos nosotros que es la conditio sine qua non para que podamos ser considerados personas. Sin la personalidad jurídica, sin que se nos haya otorgado, pues no tendremos la categoría de sujeto de derecho o persona. Claro, pues en su momento pues voy a insistir porque está el tema de la personalidad jurídica, pero estamos viendo de que es ese reconocimiento formal, es una investidura. Y esta es la acepción que obviamente pues a ustedes les interesa. Por lo tanto, pues tenemos en este caso que en cuanto a la técnica moderna, la manera de utilizar en el vocablo jurídico, en el lenguaje forense, pues vemos nosotros que se utilizan indistintamente como sinónimos los conceptos de sujeto de derecho o persona. De esta manera, ese sujeto de derecho, esa dimensión individual de ese sujeto, que en un momento dado, pues ya sea en concepto de asociación también, es susceptible de poder tener derechos y contraer obligaciones. Claro, por excelencia, en
la época moderna, ya de una manera ya contemporánea, vemos que la persona en esas dos dimensiones, pues en su dimensión humana como una persona natural, física o individual, pero también puede tener una proyección cuando hay no solo la dimensión individual, sino la colectiva. A estos entes resultantes de la asociación, pues van a tener básicamente la categoría o la calidad de sujetos de derecho o persona. ¿Qué más tendría pues, por platicar? Pues hay un tercer vocablo, o en este caso acepción del vocablo persona, y es el punto de vista biológico. Desde el punto de vista biológico, pues vamos a ver que la persona se refiere al ser humano, derivado de que nosotros, por supuesto, tenemos una dimensión psicosomática. Entonces, somos estudiados desde el punto de vista de la biología en nuestras características orgánicas y psicológicas, con la finalidad, por supuesto, de distinguirnos de las demás formas de vida de los distintos reinos de la naturaleza. Y entonces, esta es una acepción, sentido o significado biológico del término persona. Estamos hablando de un tercero. Podría mencionar, aunque no está en el programa, un cuarto, que sería una acepción moral de la persona. Y si nosotros vemos desde la dimensión moral, la persona va a estar identificada con aquel ser que va a tener básicamente la capacidad de poder discernir entre el bien y el mal. Esa facultad o potestad de discernimiento pues, le corresponde únicamente a las personas desde la perspectiva moral del término. En todo caso, estamos viendo que desde el punto de vista moral, se va a ser persona sí y solo sí, estamos dotados de esa capacidad de discernimiento entre el bien y el mal. Por supuesto, hay discusión o discrepancia, puesto que de alguna manera podría establecerse la siguiente pregunta. ¿Y será que nosotros somos los únicos seres capaces de discernir lo bueno y lo malo? ¿Será que tenemos nosotros esa exclusiva potestad? ¿O será que otras formas de vida animal tendrán esa capacidad? Claro, los estudios se han estado tratando de realizar, estudiar a los animales, en el caso de los primates, en el caso de los delfines, establecer si tienen habilidades que se creían exclusivas de los seres humanos. Entonces, bajo esa perspectiva, pues podríamos tratar de generar cierta inquietud en torno a este tema, pero básicamente desde el punto de vista moral se ha dicho de que solo las personas, estamos hablando de los seres humanos, teniendo la capacidad de discernir lo que es bueno y malo, pues van a ser considerados como personas. Podríamos tener otra quinta acepción de lo que es la persona. Podría ser en su acepción, por ejemplo, filosófica. Claro, pues la persona, desde el punto de vista filosófico, será aquel ser que representa la suprema conjunción de dos componentes, materia y espíritu. Y aquí basta con recordar de que inclusive dentro de la problemática, el problema fundamental de la filosofía básicamente es determinar qué fue primero, si fue la materia o el espíritu, o viceversa. Entonces, bajo esa perspectiva, estamos viendo lo que puede entenderse por persona en la dimensión filosófica del término. Pero aún hay más. Podríamos pensar, por ejemplo, en una acepción religiosa de la persona. Y si lo vemos desde el punto de vista de lo religioso, pues podríamos pensar que hablamos de aquel ser que ha sido creado a imagen y semejanza de un ser supremo, un ser superior, que obviamente tiene un componente que trasciende los límites de tiempo y espacio físico, como sería que está dotado de un espíritu, el espíritu humano. Entonces, podríamos seguir disertando en torno a la manera de concebir desde diversos ángulos visuales lo que ha sido considerado como persona.
Entonces, nuestro programa nos presenta dos, ya se dieron cuenta que hay más, pues aquí les expliqué seis, pero definitivamente lo que interesa para muchos de ustedes es la acepción legal o jurídica de la palabra persona. Continúo entonces acá con ustedes. Para establecer algunos elementos de juicio importantes sería lo que ustedes tienen en su pantalla. El concepto de la persona jurídica, que es un concepto fundamental material, es importante comprenderlo para poder entender este y cualquier ordenamiento jurídico. Claro, es un concepto jurídico fundamental. Si nosotros hablamos de algún antecedente de origen del concepto jurídico de persona, pues es justo reconocer de que inicialmente fue acuñado, se generó, se forjó en el ámbito del derecho civil. El derecho civil que, por supuesto, ustedes van a comenzar a estudiar en el próximo semestre, pero que en este momento están recibiendo una cátedra de derecho civil, van a encontrar que este se constituyó en un derecho matriz, del cual fueron disgregándose las demás ramas que integran la sistemática jurídica. Por lo tanto, estamos viendo de que en ese ámbito, se gestó en el ámbito del derecho civil, pero se hizo extensivo a las demás ramas que integran en las diversas facetas del derecho objetivo material. Por ejemplo, en el caso del derecho penal, encontramos nosotros, y ustedes verán en el próximo año, en el tercer semestre, el derecho penal es una rama del derecho que gira en torno a un tríptico vital constituido por el delito, delincuente y pena. Destaco este elemento que acabo de mencionar y es el delincuente, puesto que en la comisión de una acción típica, antijurídica, culpable y punible, y que llena condiciones objetivas de punibilidad, que es una definición técnica del delito, vamos a encontrar que esa acción delictiva recae sobre una víctima. Hay una persona que se ve ofendida por el delito, se ve afectada, entonces, en este caso, podemos establecer que en los sujetos del delito, pues vamos a tener un sujeto activo que vamos a identificar con el sujeto que realizó la acción típica antijurídica, culpable y punible, y que llena condiciones objetivas de punibilidad. ¿Quién es ese sujeto? El delincuente. Pero va a haber un sujeto sobre el cual recae esa acción, y que va a ser en este caso el sujeto pasivo del delito, y vamos a establecer en este caso ese sujeto que vio lesionado un bien jurídico tutelado, y que en este caso tiene la categoría de víctima, el sujeto pasivo. Entonces tenemos estos componentes importantes. En el ámbito del derecho civil, pues claro, ustedes van a darse cuenta que ahí tenemos las personas, en este caso individuales, que son jurídicas, y también tenemos las personas jurídicas colectivas. En el ámbito del derecho civil, en donde esta rama del derecho contempla instituciones consubstanciales para mantener la cohesión de un colectivo social, tenemos temas importantes como el derecho de las personas, el tema de la familia. En el ámbito del derecho familiar, vemos cómo, por ejemplo, tenemos en la paternidad y filiación, tanto matrimonial como extramatrimonial, sujetos protagonistas, como lo serán los padres y los hijos. Tenemos, por ejemplo, en las instituciones relacionadas con la institución de la tutela, en los casos, por ejemplo, de menores de edad o mayores de edad incapacitados, esto es, interdictos o declarados en estado de interdicción. Entonces podemos ver sujetos dentro de una institución que lo que vela es por la representación de menores de edad o mayores incapacitados. A falta de padres o en defecto de estos, pues hablamos de un tutor que va a representar a un pupilo.
Y así podríamos mencionar en el caso del matrimonio, por ejemplo, en el artículo 78 en adelante, matrimonio, institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de vivir juntos, procrear, alimentar, educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Pues tenemos hombre, mujer, en este caso el marido, el esposo y la esposa. Entonces estamos viendo de que hay un ámbito personal de validez de las normas en donde definitivamente se involucra a los sujetos de derecho. Puede ser en el caso a nivel de obligaciones y contratos, en un contrato de arrendamiento, 1880, tenemos que es un contrato típico de cesión de derechos de uso. El uso es un derecho real. El contrato de arrendamiento, pues en 1880 en nuestro Código Civil lo define, indicando que por contrato de arrendamiento, un sujeto de derecho o persona al que le vamos a denominar arrendante o arrendador, cede el uso o goce de un bien mueble no fungible. No fungible significa no consumible o no deteriorable por su uso, o de un bien inmueble a otro sujeto, por supuesto, otro sujeto de derecho, que sería el arrendatario, quien se obliga a pagar por ese uso un determinado precio. Claro, pueden identificar ustedes lo que acabo de mencionar, el precio, como una renta, para que no se vayan a confundir con la compraventa. Entonces tenemos sujetos en un contrato de compraventa, que es un contrato traslativo de dominio o propiedad. Entonces acá, que la propiedad es otro derecho real, entonces tenemos al vendedor y al comprador. Y así nosotros podemos darnos cuenta que hay instituciones en donde, por supuesto, tienen la participación en ese sujeto de derecho. En el ámbito laboral, en el proceso de producción, por supuesto, se desarrolla una relación jurídica laboral en donde vamos a tener los sujetos protagonistas. Por un lado están los patronos y por otro lado los trabajadores. Estas relaciones obrero-patronales que están reguladas por el derecho laboral o derechos del trabajo, pues definitivamente involucra a sujetos de derecho o personas. En el caso de, por ejemplo, del mercantil, tenemos los comerciantes, en este caso que ya sea en lo individual o bien en conformación de persona jurídica colectiva, pueden desarrollar su conducta, pero hay sujetos de derecho en el ámbito del derecho mercantil. Tomemos, por ejemplo, en el ámbito del derecho administrativo, pues tenemos sujetos protagonistas. Por un lado está el órgano administrativo que tiene competencia para poder dictar un acto administrativo, y por otro lado pues tenemos al administrado, en este caso, y esas relaciones que se dan dentro de un derecho que lo que hace es establecer en el ámbito del derecho público, por supuesto, las relaciones que tiene la administración pública con los administrados. Y así podríamos establecer la diversidad de criterios para que ustedes se den cuenta el ámbito de proyección que tiene la persona en el mundo del derecho. Básicamente lo vamos a encontrar en todas las ramas que constituyen esa parte del derecho objetivo o material, puesto que esto es en consonancia. Aquí voy al curso de introducción al derecho 1. Cuando desarrollábamos el tema de las normas jurídicas, ustedes se recordarán que esos preceptos de carácter imperativo atributivo que regulan la conducta externa de las personas en sociedad y que tienen como características la bilateralidad, la exterioridad, la heteronomía y por supuesto la coercibilidad, presenta características tan importantes como estas, pero también esta norma jurídica presenta ámbitos de validez, y se mencionaron 4: el ámbito de validez material, esa parte del derecho objetivo material sobre el que versa la norma, materia penal, civil, laboral, etcétera. Tiene un ámbito personal de validez, la norma jurídica, es referido por los sujetos hacia quienes va dirigido el precepto jurídico. Tiene un ámbito temporal constituido por el lapso de tiempo dentro del cual la norma tiene plenos efectos obligatorios, tiene carácter vinculante. Y finalmente tiene un ámbito espacial o territorial que se refiere a esa porción geográfica del territorio de un estado dentro del cual la norma tiene plenos efectos. Pues bien, de todo esto que acabo de mencionar, pues destaco ese ámbito
carácter personal de validez que tienen las normas jurídicas, puesto que se refiere a esos sujetos de derecho. Bueno, entonces podríamos seguir platicando o disertando en torno a este tema. Lo importante para concretar es que la persona jurídica como concepto fundamental, material, va a estar presente en todas las manifestaciones del derecho. ¿Qué más podría platicar? Que ese concepto de la persona jurídica incluye esa dimensión individual de los seres humanos, al igual que las agrupaciones resultantes de esa asociación. Entonces, a estas se les reconoce como sujetos de derecho, y ese reconocimiento, ¿de dónde se deriva? Del otorgamiento de la personalidad jurídica. Por lo tanto, al otorgárseles la personalidad jurídica, son considerados personas o sujetos de derecho, y en ese momento, por tener la calidad de persona, van a tener atributos que les son inherentes. Y uno de esos atributos es la capacidad, entendida como el grado de aptitud que tiene ese sujeto de derecho persona, ya sea un individual o colectivo, para poder adquirir derechos. Esto es la posibilidad de poder ser titular de derechos subjetivos dentro de una relación jurídica, y ese sujeto que dentro de la relación jurídica tiene la titularidad de los derechos subjetivos es al que nosotros le vamos a denominar sujeto activo, pretensor o derechohabiente. O bien tiene el grado de aptitud para poder contraer deberes jurídicos. Y dentro de la relación jurídica, ese sujeto que va a ser el titular de los deberes jurídicos y que se denomina sujeto pasivo, obligado o deudor, va a tener frente a sí a un sujeto pasivo, que es el que le va a exigir el cumplimiento de sus deberes. Todos estos elementos son importantes. Claro, vamos a explicar la definición de derecho subjetivo y de deber jurídico, aunque ya la hemos mencionado, pero ustedes podrán darse cuenta de que se da esta situación en donde pues vamos a encontrar la importancia que tiene la persona en el mundo del derecho, los conceptos de la personalidad, la capacidad, básicamente son necesarios que los puedan comprender. Esto nos permite entonces establecer que esta sería la dimensión que tiene la persona en el mundo del derecho, y que al final es el único sujeto de derecho actualmente considerado. Podría realizar una reflexión en torno a este tema, y basta que nosotros, y supongo que ustedes están en este caso bajo el contexto básicamente de la noticia, la realidad a nivel mundial, y voy a hacer una reflexión cuando defina pues básicamente a la persona individual. Pero puedo adelantar lo siguiente, que históricamente pues nosotros nos dimos cuenta que no era suficiente tener la calidad de ser humano para ser persona en el mundo de lo jurídico. En legislaciones y estados esclavistas, por supuesto, los esclavos no tenían esa categoría de sujetos de derecho persona, pero algunos podrían pensar que en la actualidad pues se ha superado esa situación. Basta, y se los adelanto, que ustedes analicen. Lo que voy a decir a continuación no representa crítica, pero cuando nosotros nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en este momento, allá en el otro lado del mundo, y vamos a hablar de lo que ocurre en Afganistán, derivado del retiro de las tropas estadounidenses que durante 20 años estuvieron haciendo presencia militar en Afganistán. Ustedes pues conocen la crisis que está viviendo el pueblo hermano, que en este caso es Afganistán. Entonces podrán darse cuenta que es tan interesante y también preocupante establecer de que definitivamente pues hay Estado, claro, el control del aparato gubernamental por parte del régimen talibán, y que tiene una perspectiva, una dimensión muy distinta a lo que en el lado de Occidente se conciben como ciertos derechos que son garantías inherentes a las personas. Esto no representa crítica, por supuesto, de ninguna manera, pero hay algunos estados que tienen un carácter teocrático y que de alguna forma
podrán darse cuenta que los seres humanos que integran la población muchas veces no van a tener la igualdad de derechos y obligaciones. Basta que ustedes analicen, lo pueden ver en las noticias, esto es Vox Populi, están los medios internacionales de noticias, lo que ocurre allá en el otro lado del mundo. Entonces podrán darse cuenta cómo se da el trato de hombres y mujeres, que de alguna manera bajo un régimen jurídico tienen categorías muy distintas. Y lo pueden analizar y darse cuenta ustedes que muchas veces, y esto por la misma situación, claro, es un sistema jurídico distinto. Recuerden que ya les había comentado que a nivel mundial existen familias jurídicas, que son sistemas jurídicos. Está el sistema del derecho latino, que es continental o romano, el sistema anglosajón del common law, en un sistema de derecho consuetudinario, está un sistema de derecho musulmán y hay un sistema de derecho que es mixto. Entonces, todos estos aspectos, dependiendo cuál es la fuente primordial que le da origen a ese ordenamiento, pues así es como vamos a establecer distintos sistemas jurídicos o grandes familias a nivel mundial. Para poder comprender esta situación, claro, pues nosotros tendríamos que contraponer un derecho como el nuestro, que es un derecho latino, continental, de influencia del derecho romano, pero también tenemos influencia del derecho francés. Pero en este sistema, por supuesto, en donde ustedes podrán darse cuenta, se fueron desarrollando de este lado de Occidente ordenamientos jurídicos inspirados en diversos movimientos que se dieron a nivel mundial, como podríamos mencionar la Revolución Francesa. En este caso, pues vemos esos principios de libertad, igualdad y fraternidad que fueron, en este caso, a incorporarse como parte de ordenamientos jurídicos de Occidente. Claro, lo trasladamos a ordenamientos jurídicos de Oriente y vamos a encontrar que no hubo repercusión de estos movimientos mundiales dentro de ciertos contextos jurídicos. Y muchas veces se vuelve difícil, por no decir complejo, analizar un sistema jurídico bajo la óptica de otro sistema jurídico. Entonces se necesita tener un conocimiento global, integral u holístico del derecho en sus dimensiones a nivel mundial, derivado de las distintas familias jurídicas o sistemas jurídicos normativos para poder llegar con precisión a analizar o entender ciertos ordenamientos jurídicos que muchas veces son distintos a la manera de concebir lo que se considera justo o injusto dentro de la óptica de un ordenamiento jurídico. Bueno, continúo con ustedes. Hoy en día está excluido de la categoría de sujetos de derecho persona, las cosas, objetos inanimados y por supuesto los animales. Claro, ¿qué podremos establecer luego de la lectura? En la actualidad, claro que existen leyes a nivel de derecho interno y a nivel de derecho internacional. Yo podría mencionar, por ejemplo, en el ámbito de la legislación ambiental, el derecho ambiental, tenemos muchas leyes protectoras. En este caso, ciertas especies que se encuentran en peligro de extinción dentro de la fauna o de la flora, y que son protegidas o tuteladas por leyes ambientales. Esto genera entonces de que el medio ambiente, ríos, lagos, la tierra, inclusive la protección a la capa de ozono, entonces que reciben una protección o tutela a través de la ley. Pero esto no significa que esa flora, esa fauna o ese medio ambiente sea un sujeto de derecho o persona. Tienen protección jurídica, sí, pero estos son objetos de protección o tutela jurídica. Y lo interesante sería comentarles de que en la actualidad solo los seres humanos en su dimensión individual o colectiva, sí y solo sí se les ha otorgado o investido de personalidad jurídica, serán considerados personas o sujetos de derecho. Bajo estos aspectos, entonces, pues tendríamos esta consideración. ¿Qué tenemos a continuación? Pues claro, en el programa se nos presenta la clasificación de las personas, en este caso las personas jurídicas.
Tradicionalmente ha sido reconocida por la doctrina, ya hemos estado mencionando insistentemente estas dos variantes, la dimensión individual y la dimensión colectiva de la persona. Entonces, tanto la dimensión individual como colectiva, si ustedes se dan cuenta, tiene carácter jurídico. ¿Se recuerdan ustedes la definición que nos da el profesor guatemalteco de lo que es la persona jurídica, Santiago López Aguilar? Nos dice que es el reconocimiento, por supuesto, que las normas jurídicas hacen del ser humano o de los entes resultantes de su asociación, otorgándoles la capacidad para poder ser titulares de derechos, estos son facultades, son derechos subjetivos, o bien titulares de obligaciones, estos son deberes jurídicos. Entonces, resulta que la dimensión individual y la colectiva de la persona requiere o necesita norma jurídica que la reconozca como tal. ¿Qué significa esto? Significa entonces que, bueno, voy a replantear una pregunta. ¿Por qué la persona jurídica individual y la colectiva son jurídicas? Reestructuremos la pregunta. ¿Qué es lo que determina el carácter jurídico de la persona individual y la colectiva? Y la respuesta es, el factor determinante es que hay norma jurídica que la contempla. Y por lo tanto, tanto la individual como la colectiva son jurídicas. Aclarada esta situación, pasemos a la persona jurídica individual. La persona jurídica individual, entonces, que ha recibido diversas denominaciones, ustedes podrán ver en sus textos, en sus obras, tratados que abordan el tema, pues verán estas que aparecen en pantalla. Persona individual, persona natural, persona física, o como técnica y correctamente es más deseable denominarle persona jurídica individual. Entonces, ¿quién la constituye? Claro, es la dimensión individual del ser humano, en cuanto que a éste se le considera capaz para poder adquirir derechos y contraer obligaciones o deberes dentro del mundo de lo jurídico. Sí, solo sí se le está otorgando invistiendo de personalidad jurídica, porque ya ustedes se dieron cuenta que si no se le otorga al ser humano, la personalidad jurídica no es considerado persona. Es una conditio sine qua non el otorgamiento de la personalidad jurídica. Pero entonces, ¿qué tendríamos que mencionar al respecto? Y son elementos importantes. El profesor de Derecho chileno, Máximo Pacheco, realiza una reflexión interesante de la que ustedes tienen en su pantalla, cuando nos dice que lo que constituye a la persona jurídica individual, y esto es interesante enfatizarlo, no es la totalidad, no es la plenitud del ser humano o de la persona humana. No es la totalidad o plenitud del hombre, hombre-mujer, sino solamente algunos aspectos y dimensiones. Aquellos que se refieren a su conducta externa, pero no cualquier conducta externa, sino aquella que está prevista en las normas jurídicas, en los distintos supuestos jurídicos a los cuales, de producirse, van a generar consecuencias de derecho. Noten que él nos dice que la personalidad jurídica del ser humano, del hombre, hombre-mujer, comienza con su nacimiento y termina con la muerte. Y esta última establece el final de su existencia. Bueno, expliquemos lo que tienen en su pantalla. Nosotros, como parte de un colectivo social insertos en una sociedad humana, desarrollamos una serie de conductas y comportamientos, conductas internas como externas. Nosotros podemos profesar un credo religioso y podemos realizar prácticas religiosas. Nosotros podemos ser altruistas con nuestros semejantes y desarrollar nuestra conducta en base a patrones morales. Nosotros podemos, como parte del conglomerado social, pues ser corteses con nuestros semejantes, recibir o acatar y desarrollar pues reglas de trato externo, normas en este caso, convencionales o convencionalismos sociales.
También como parte de la sociedad, pues nosotros pagamos nuestros impuestos, nosotros en un momento dado cumplimos con pagar la obligación que tenemos de pagar los servicios, agua, luz, teléfono, cable, etcétera. Tenemos también la obligación de, básicamente, de pagar la deuda que tenemos pues, con el banco que nos ha otorgado pues, un crédito o una cooperativa de ahorro y crédito. O bien como padres de familia, pues vamos a proveer lo necesario para el sostenimiento del hogar. Y así podríamos ver una serie de conductas externas que realizamos que sí están previstas en las normas jurídicas y puesto que hay supuestos y consecuencias. Pero hay otras facetas de la conducta humana, como las que yo les mencioné: ir a misa los domingos, a la mezquita, pagar su diezmo, ser corteses con sus semejantes, investirse apropiadamente en el conglomerado social, que no están reguladas por el derecho. Y por eso es que el profesor chileno nos dice que no es la totalidad de la persona humana, sino que son solo algunos aspectos y dimensiones. ¿Cuáles? Pues es aquella parcela de la conducta humana que está prevista en la norma. Y por eso es que nos insiste que lo que constituye la persona individual no es la totalidad, sino solo ciertos aspectos o dimensiones. Y también termina indicando esa condición necesaria para tener la calidad de persona, y es el otorgamiento de la personalidad jurídica. Lo que sí es interesante de esta última parte es que él establece el principio y fin de la persona individual, que va a estar unido al principio y fin de la personalidad jurídica. ¿Cuáles son los dos momentos? Nacimiento y muerte. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a nuestro Código Civil, artículo primero, vamos a encontrar que se regula o se establece lo siguiente. Y quiero que lo escuchen. Estamos en el artículo primero del Código Civil. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer, se le considera nacido para todo aquello que le favorezca, siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad. Entonces, este es el primer artículo de nuestro Código Civil. Aquí lo que encontramos es que en consonancia con lo que nos dice este autor, se fija un principio y un fin a la personalidad, lo cual deriva principio y fin de la persona jurídica individual. Entonces, el principio, el nacimiento, y la finalidad, el término, la muerte. Significa que durante ese lapso de tiempo las personas individuales, por supuesto, van a tener esa calidad en el mundo del derecho. Algunos de ustedes podría imaginar, y les voy a poner un par de casos prácticos para que ustedes entiendan cuál es la importancia del concepto de la personalidad jurídica, el concepto de la persona jurídica individual. Voy a realizar este ejercicio intelectual con ustedes. Voy a mencionar dos casos, por supuesto, son ficticios, pero quiero que entiendan el análisis jurídico, que es lo que a mí me interesa. Si no les ha quedado muy claro la importancia de tener la calidad de persona, la importancia de estar dotado e investido de personalidad jurídica. El primer escenario sería una madre de familia, va con su pequeño hijo de 5 años por una de las convulsionadas y peligrosas calles de la ciudad de Guatemala. Como en otro país también, no solo Guatemala. Y en eso, pues, un delincuente, malhechor, le sale al paso y la asalta. Y en el asalto, por supuesto, en el atraco, dispara su arma y mata al niño. 5 años. ¿Hay comisión de delitos? Sí. ¿Y por dónde va la posible acción a ser calificada? Alguno podría pensar homicidio, asesinato. Y si nosotros tomamos nuestro Código Penal y recordamos el artículo 123 que define lo que es un homicidio: comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. ¿Cuál es la sanción para el homicidio 123? 15 a 40 años de prisión. Pero si fuese asesinato, pues nos vamos al 132. ¿Quién comete asesinato?
quien matare a una persona. Comete asesinato quien matare a una persona. Claro, al asesino se le impondrá prisión de 25 a 50 años. Pero aparte debe darse una de las circunstancias agravantes, alevosía, precio, premeditación, recompensa, ánimo de lucro, explosión, sí, puede ser envenenamiento, inundación, perversidad brutal, ensañamiento, etcétera, etcétera. Definición de homicidio. ¿Quién comete homicidio? ¿Quién? Imagínense. Quien diere muerte a alguna persona. Persona. Y por tercera vez, persona. Asesinato. ¿Quién comete asesinato? Comete asesinato quien matare a una persona. Persona. Matare a una persona. Bueno, en el segundo caso, y ya voy a terminar, pues vamos a encontrar 5 años, 6 meses atrás, la misma señora, pero va en una de las convulsionadas y peligrosas calles de la ciudad de Guatemala o cualquier otra ciudad del mundo. El malhechor le sale al paso, la asalta, la señora opone resistencia, en el atraco, pues él le da un golpe en el vientre a la señora embarazada y le provoca un aborto. ¿Escucharon bien? Le provocó un aborto del golpe. Bueno, entonces para el caso de Guatemala, pues tendríamos que analizar la situación, cómo calificamos el hecho. Si nosotros ubicamos en el Código Penal la definición de aborto, ¿saben cómo se define en el Código Penal guatemalteco el aborto? Aborto es la muerte del producto de la concepción, producto de la concepción, producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Es más, claro, yo podría preguntar, y con esto voy terminando, ¿y ustedes cuál vida creen que es más importante? ¿Del que ya nació o del que estaba por nacer? Quienes son padres y madres de familia, pues van a entender de que la vida es tan valiosa, tanto del que está fuera como el que está dentro y que no ha nacido. Entonces resulta que como aquel que no ha nacido, no tiene y no se le ha investido de personalidad jurídica, por lo tanto no es considerado persona en el mundo del derecho. Y si ustedes analizan y tan solo comparan las penas que establece el Código Penal para el aborto, y que repito, aborto es la muerte del producto de la concepción, no está diciendo persona, son mínimas comparadas con la de un homicidio o un asesinato. Entonces, ¿qué implica? Que ese ser, al no tener la personalidad, no es considerado persona, y su muerte implicaría la muerte de un producto de la concepción. ¿Entienden ustedes cuál es la importancia que ustedes conozcan y que trabajen con respecto en el estudio, esforzarse y comprender esa temática? Y por eso hacen bien que comparezcan a clases, porque aquí me permiten en tiempo real disertar y por supuesto explicarles esta normativa, esta temática que por supuesto yo les ofrecí y les dije, yo voy a entrenar abogados y por eso para mí es importante su asistencia puntual, puesto que en un folleto no puedo en un momento dado exteriorizar las explicaciones que ustedes están escuchando. Y esto es lo que hace la diferencia en una cátedra magistral. Quedamos entonces en este tema, vamos a platicar de la persona jurídica colectiva. Vuelvo con ustedes por el compromiso y establecer, así como lo hemos estado platicando,
en un momento dado, pues sus preguntas, en este caso, o comentarios. Vamos a establecer acá rápidamente y luego les abro el micrófono para no acaparar tanto el tiempo con ustedes. La palabra en latín que yo escucho es conditio sine qua non. Qua non, sería. Creo que bajo estos términos, me indican ustedes, bueno, que no se escucha. La persona jurídica iniciará la mayoría de edad y con ciertas condiciones a los 14. Bueno, en este caso, Roselinda, esta es una capacidad de ejercicio que está en el artículo 8. Los menores de edad con 14 años cumplidos son capaces para ciertos actos establecidos o reconocidos por la ley, que es lo que nosotros denominamos capacidad relativa. No creo, ya que dice la persona es la que posee la condición de adquirir derechos, los niños tienen un sinfín de derechos. Bueno, bueno, bajo estos términos, no tienen obligaciones, pregunta Roselinda, los menores de edad. Voy a hacer un pequeño paréntesis, si ustedes me lo permiten, claro, para darle respuesta a esta pregunta. En primer lugar, ¿qué dijimos que es una persona jurídica? Es un ser, un ente, ya sea individual o colectivo, que tiene la capacidad o es susceptible, en este caso, porque es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones en el mundo de lo jurídico. Si alguno de ustedes pensaba que, por ejemplo, un menor de edad, que podría ser de 10 años, tiene obligaciones, el menor de edad, claro, tiene derechos, pero imagínense que el papá ni la mamá compraron un bien inmueble a nombre del hijo pequeño. El menor de 10 años, papá y mamá le compraron una mansión. 20 millones de quetzales vale la mansión. El propietario, porque los padres comparecieron en ejercicio de la patria potestad, adquirieron ese bien a favor de su hijo. ¿Quién es el propietario? Inscrito en el Registro General de la Propiedad, es el menor de edad. 20 millones. Pregunto. ¿Y hay que pagar impuesto único sobre inmuebles, el famoso IUCI, ante la municipalidad? El dueño es el menor. ¿O creen ustedes que por ser menor de edad, él está exonerado, exento de cumplir con una obligación tributaria, impuesto único sobre inmuebles? Claro que tiene la titularidad de ese deber jurídico. Lo que él no puede hacer es cumplir con sus obligaciones de manera directa o personal, y lo tendrá que hacer a través de sus representantes legales, padres en ejercicio de patria potestad. A falta o en defecto de esto sería un tutor. Entonces, claro que hay obligaciones, puesto que es persona, es capaz. Lo que no puede hacer es ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones de manera directa, y necesita obligadamente un personero, un representante legal. Bueno, sigo por acá. Vamos a ver, en un momento dado, ya vamos a terminar. Hay tormenta, pues lamento la tormenta, Alcira. No creo que tenga obligaciones, ya les expliqué, Denis, que sí las hay. Entonces, hasta la mayoría de edad es persona jurídica. Madeline, por favor, no, 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 no. Artículo primero, para Madeline. Artículo 1. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. ¿Qué significa? Desde que nacemos hasta que morimos, teniendo la personalidad, somos persona, una persona individual. Bueno, esto quiere decir, es una persona, claro, vuelvo a insistir, sí, necesito que quede claro, desde que se nos otorga personalidad somos personas. ¿Cuándo es? Nacimiento. ¿Cuándo termina? Con la muerte. Bueno, en todo caso, mis estimados amigos, yo acá, pues, feliz y contento disertando. Ya sé que están algunos abandonando, entiendo que tienen compromisos, pero también el periodo de clase es de 15:45 a 17:15. Pero derivado de lo agotado que puede ser en la vía virtual, pues se reduce un tanto. Entonces, voy a continuar en esta oportunidad, pues voy a activar el sonido web, ya tienen activados sus micrófonos. En primer lugar,
lo que ustedes recibieron en esta tarde es una cátedra de Derecho Civil y también aprovechamos a dar una cátedra de Derecho Penal. Entonces, bienvenidos a mis clases. Si necesito compromiso de parte de ustedes y hagan lo que les corresponde a ustedes, y es estudiar, ser puntuales, asistir a las clases, porque ya se dieron cuenta de que un material no va a sustituir una clase magistral. Entonces, en este caso, hay una última pregunta, lo que significa que no se abarca el tema del momento en el que la criatura está en el vientre. No logro comprender el contexto de lo que están manifestando. Lo que sí es cierto, Rocío Marisol, es que la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza la vida humana desde su concepción. Y por eso es que, aunque no tengan los que no han nacido la calidad de personas, en este caso hay una protección a su vida, a la vida humana desde la concepción. En el caso de que se produzca un aborto, se atenten contra quien no ha nacido, hay penas establecidas en el Código Penal para tratar de disuadir a quienes atenten contra la vida de los no nacidos. Entonces, ¿qué tendría por acá? Pues yo feliz y contento seguiría disertando con ustedes, ya me está afectando un poco la voz, ya después de estas charlas maratónicas, pero la intención mía es que quede claro que ustedes reciban cátedra a nivel universitario de calidad como ustedes se lo merecen. Sin más, si no hay otra pregunta, pues les agradezco su paciencia. Quiero felicitarlos también, hay muy buenos resultados en exámenes, así es que en su momento, pues con prudencia y en su tiempo van a tener ustedes sus resultados. Sin más, les deseo feliz tarde y nos vemos en la próxima sesión. Gracias por su respeto y por su asistencia. Hasta pronto. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Feliz tarde, licenciado. licenciado.